Buenos días, tardes, noches, madrugadas siempre. Mi nombre es Subgaliano. Como apenas tengo un poco más de 2 años y medio de edad, lo que antes se llamaba currículum vitae y ahora se dice perfil del usuario es muy breve. Además de ser insurgente y zapatista, tengo varias profesiones. Por ejemplo, una de ellas es la de incomodar a las buenas conciencias y despertar los más bajos instintos de las malas, mostrando mis evidentes y seductoras formas voluptuosas que he conseguido con no pocos esfuerzos, gracias a una rigurosa dieta rica en garnachas con harta manteca y comida chatarra a discreción. Soy también, y a pesar mío y de no pocos lectores, el amanuense involuntario de lo sub y baja de un ser mitológico para las personas mayores de 12 años y de una obviedad existencial para cualquier persona apasionada por la ciencia y para cualquier niño, niña o niñoa que se precie de no preocuparse por el calendario como no sea para jugar. Me refiero, claro, a ese ente cuya sola existencia real echaría abajo el darwinismo social y biológico y marcaría el surgimiento de un nuevo paradigma epistémico, el gato perro. Tal vez cuando esta entidad abandone la prisión de la palabra, habrá de partir la historia mundial y su calendario se redefinirá como un antes y después del gato perro. También me dedico a veces, y por indicación de mis jefas y jefes, a alentar las teorías paranoicas de complots contra la siempre sufrida, abnegada y bien portada izquierda institucional que, falta de argumentos y propuestas reales, se refugia en el papel de víctima perenne, esperando que la lástima se traduzca en votos y que el fanatismo supla al raciocinio y a un mínimo decoro. Otra de mis profesiones es la de transgresor de leyes como la de gravedad, la de la seriedad y la de los buenos modales. Una más, que en esta ocasión es la que viene al caso o cosa según, es la de alquimista. En realidad debería ser de científico, pero como aún no logro transformar la esencia de una cosa en su contrario contradictoria, no me han otorgado el nivel que mi loable quehacer debiera. Pero no le aunque, en mi laboratorio sigo experimentando con alcatraces y probetas, bajo la mirada siempre crítica del gato perro, tratando de anular la esencia de esa aberración de la naturaleza que es la sopa de calabazas y lograr transmutarla en la muy amable y nutritiva del helado de nuez, que junto a las palomitas de maíz y la salsa picante son algunas de las pocas cosas que la ciencia ha producido en beneficio de la humanidad y que nos diferencian, junto al pulgar opuesto y a pesar del espécimen Donald Trump, de los primates no humanos. Y por lo mismo, pues a mí me toca hoy tratar de hacerles sentir y no saber la alegría que tenemos como zapatistas que somos de que hayan respondido positivamente a nuestra invitación y de que aún a pesar del calendario hayan encontrado el modo y el medio para participar en este encuentro. Como zapatistas llevamos esperando los casi 23 años. Como pueblos originarios, bueno, pues saquen la cuenta con la ciencia de la matemática. Claro, muchos dirán que no es primera vez, que ya han estado en cuerpo o corazón y tienen razón. Han estado, pero no así como en estos días estarán, es decir, siendo lo que son para enseñar y tal vez es un supositorio para algo aprender con lo que somos. Nosotros, zapatistas, ahora estamos aquí como sus alumnos, sus estudiantes, sus aprendices. Aunque dispuestos a aprender como el que más,
Somos alumnas y alumnos muy otros. Y para que nos vayan conociendo como zapatistas, entonces empezaremos con decirles lo que no queremos y lo que sí queremos. Por ejemplo, no les ayudaremos a cargar los libros, ni a preparar la bibliografía, ni a conseguir los materiales para el laboratorio. Tampoco vamos a esperar que no lleguen a dar la clase para poder irnos de pinta. No estamos buscando una buena calificación o acreditar una materia o tener un título o al terminar los estudios poner un negocio de ciencia o de pseudociencia o de ciencia falsa escondida detrás de un papel con membrete oficial. No aspiramos a lucrar con el conocimiento ni a obtener ganancia y prestigio ofreciendo las cuentas de vidrio que son las pseudociencias y las filosofías del cambio está en uno mismo, el amor redimirá al mundo, este brebaje partido político líder de ocasión le traerá la felicidad. Opciones que se ponen de moda o no en tiempos de crisis, cuando el menos común de los sentidos, el sentido común, es derrotado por la oferta de soluciones mágicas para todos y para todo. No concebimos al conocimiento como símbolo de estatus social o medida de inteligencia. Ya ven que cualquiera se puede graduar previa acreditación de la materia de plagio o puede aparentar tener soluciones reales gracias a la cada vez más desgastada magia de los medios de comunicación masiva. No queremos ir a la universidad. Queremos que la universidad se levante en nuestras comunidades, que enseñe y aprenda junto a nuestra gente. No queremos ir a los grandes laboratorios y centros de investigación científica de las metrópolis. Queremos que se construyan aquí. Queremos que en lugar de cuarteles de ejércitos y policías, de minas a cielo abierto y hoteles de lujo, se edifiquen bajo nuestra dirección y operación colectiva observatorios astronómicos, laboratorios, talleres de física y robótica, puestos de observación, estudio y conservación de la naturaleza y hasta un colisionador de hadrones o algo que permita liberar al gravitón de la cárcel hipotética de partícula Iden y empezar a definir así, de una vez por todas, si los físicos que sostienen la teoría de cuerdas son solo miembros de un neoculto malogrado o un grupo de científicos paradigmáticos. Queremos que se erijan escuelas para la formación de científicos, no talleres disfrazados de escuelas que enseñan solo oficios de trabajo al servicio del capitalismo, mano de obra barata y mal calificada, o que solo sirven para entretener el tiempo y que los malos gobiernos o quienes aspiran a hacerlo digan que hicieron nuevas escuelas o institutos. Queremos estudios científicos, no solo técnicos. No solo queremos saber manejar o arreglar un vehículo, una máquina de costurar, una herramienta de carpintería, un microscopio. También queremos saber cuáles son los principios científicos de los movimientos mecánicos y de la física óptica, lo que es la combustión. Queremos conocer que no es lo mismo velocidad que aceleración, así como no hay que confundir valor y precio. No queremos entrar a competencias científicas y tecnológicas, esas que tanto entusiasman a las universidades públicas y privadas para ver qué máquina y maquinistas son los mejores. Queremos aprender y hacer ciencia y tecnología para ganar la única competencia que vale la pena, la de la vida contra la muerte. No queremos ir a las grandes ciudades y perdernos ahí. Y no es por falta de saberes. Nuestros niños y niñas que se formaron en las escuelas autónomas tienen mayor nivel de conocimientos que quienes se educaron en las escuelas oficiales. Ni por falta de inteligencia, ni por falta de paga. Es que no queremos dejar de ser lo que somos. Y somos pueblos originarios, indígenas, dicen. Y lo que nos hace ser lo que somos es nuestra tierra, nuestra gente,
nuestra historia, nuestra cultura y como zapatistas, nuestra lucha. En resumen, queremos entender el mundo, conocerlo, porque solo si lo conocemos podremos hacer uno nuevo, uno más grande, uno mejor. Un viejo sabedor de los pueblos originarios, purépecha de sangre, mexicano de geografía e internacionalista de corazón, el Tata Grande, Juan Chávez Alonso, dijo alguna vez que la vida en los pueblos originarios era, entre otras cosas, una continua preparación. Tenemos que prepararnos para todo, para nacer, para crecer, para amar, para odiar, para aprender, para construir, para destruir, para luchar, para morir. Y al final, eso es lo que realmente dejamos a quienes siguen. No les heredamos riquezas, apellidos, puestos. Solo les dejamos la enseñanza de que hay que prepararse para todo, todo el tiempo, en todo lugar. Y por eso es que ustedes deben saber que desde hace meses nos hemos preparado para estos días. No estamos llegando frente a ustedes así nomás, a ver qué dicen, cómo son, cuál es su modo, su tiempo, su geografía. No, sino que con tiempo nos preparamos. Porque la duda que nos mueve, la curiosidad científica, el afán de aprender, de conocer, viene desde hace tiempo, tanto que los calendarios científicos no llevan la cuenta. Por ejemplo, preparamos las preguntas, porque lo sabemos bien que así como quienes saben se tienen que preparar para enseñar, así también quienes no sabemos nos tenemos que preparar para aprender. Y también lo sabemos que así como se tiene que estudiar para dar respuestas, pues también se tiene que estudiar para hacer preguntas. Y no ha sido fácil. Por ejemplo, tuvimos que estudiar cómo se escriben y se dicen unas palabras como anabólicos, salbuterol, ya estoy diciendo mal, clenbuterol, preeclampsia y eclampsia. Tuvimos que saber que se dice el mioma y no la mioma. Tuvimos que buscar la forma de explicarles a ustedes lo que es eso de revienta pescado. Y así otras cosas que vemos en nuestro mundo como indígenas que somos. Nos reunimos varias veces. Primero se hizo una asamblea de zona. Ahí se eligieron quiénes van a participar en este encuentro, según su área, que si promotor de salud, de educación, de agroecología, de plantas medicinales, de radio comunitaria, de parteras y parteros, de hueseros y hueseras, etc. Y no importa si es joven o de edad, no importa si tiene 15 o 524 años, eso sí, que entienda la Castilla para poder entendernos con ustedes, y claro, que le interese la ciencia. Luego, las compañeras y compañeros que fuimos seleccionados nos reunimos varias veces para preparar las preguntas. Las primeras preguntas y más importantes que nos hicimos son: ¿qué les vamos a preguntar a estas hermanas y hermanos científicos? ¿Será que solo les preguntamos de lo que saben, de su ciencia? ¿O también les preguntamos de cómo ven la situación, de si lo ven que está cabrón o tranquilo todo? ¿Le preguntamos de cómo ven su trabajo de ciencias? ¿Les preguntamos de cómo luchan por la justicia y la libertad? Entonces, en esas reuniones que tuvimos, preparamos algunas de estas preguntas que les vamos a leer. Como se darán cuenta, varias de esas preguntas no corresponden a las ciencias exactas y naturales, así que ya tendrán idea de cuál será el próximo encuentro. Van las preguntas. ¿Los transgénicos dañan a la madre naturaleza y a los seres humanos o no la dañan? ¿Existe alguna explicación científica de por qué en algunas regiones, en zanjas donde en tiempo de sequía no hay agua,
al inicio de las primeras lluvias, en los meses de mayo y junio, brota la producción de peces? ¿De dónde vienen estos peces si no había agua? Esto es lo que llamamos revienta pescado. Dejen ver si puedo aclararles un poco más esta pregunta. Hace muchos años, digamos unos 30, pongamos mediando el año de 1986, estábamos en la montaña. 1986, cuando el EZLN ya había sido derrotado por las comunidades, pero todavía no lo sabíamos ni ellas ni nosotros. 1986, cuando acá afuera Michael Jackson era todavía de tez afroamericana. 1986, cuando el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional todavía se llamaban Partido Revolucionario Institucional, y tenían en Carlos Salinas de Gortari al delfín sucesorio cuya política económica todos ellos avalarían hoy en día. Y cuando el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social todavía se llamaban Partido Acción Nacional. Décadas después, el EZLN ya ha reconocido su derrota y tiene otra estructura. Michael Jackson, aunque con otro color, siguió siendo Michael Jackson, y el PRI y el PAN siguen siendo los mismos, aunque con otros colores. 1986, cuando unas semanas después, en el Mundial de Fútbol, ese derviche, ese intermediario entre el cielo y la tierra, llamado Diego Armando Maradona, arrancó desde la media cancha y dejó sembrado y con la cintura rota a cuanto jugador inglés topó, hasta que al fin saciado lanzó el balón a las redes en una jugada que marcó ese siglo XX y todavía hace que los viejos aficionados se digan, al mirar los bordados de Lionel Messi, bah, yo vi a Maradona hacer la demostración científica de que Dios existe y es redondo. Ok, eso no sonó muy ortodoxo. Bueno, 1986. En ese entonces estábamos en un campamento insurgente llamado Reclutas. Un grupo de susodichos le pidió al mando la autorización para ir a un pueblo cercano a recoger pescado. «Será a pescar», les dijo el mando. «No», dijeron, «a recoger, porque es su tiempo de que revienta pescado». El mando quiso saber de qué se trataba eso y le dijeron, «Está el arroyo seco, primera lluvia, revienta pescado, no hay agua, lo agarras así nomás». «¿Pero es pescadito?», preguntó el escéptico el mando. «No, ya grande, ya pescado. Sardina o bobito, pues», le respondieron. El mando dijo, «La magia no existe, pero vayan». Al otro día, regresaron con un costal lleno de pescado fresco. Esa tarde comimos tanto caldo de pescado que los árboles que cubrían el campamento se adornaron con una luz fluorescente que hubiera podido ser vista sin problemas por el telescopio espacial Hubble. En resumen, no hay más que un cauce seco, una primera y tímida lluvia, y en el lecho apenas húmedo y manchado con unos cuantos charquitos, miles de pescados adultos brincando desconcertados y con la misma mirada desconfiada que ahora tienen ustedes. ¿Cuál es la explicación científica? Fin de la aclaración ociosa. Sigo con las preguntas. Cuando hay un paciente o pacienta y sufre fractura de hueso, el médico amputa la parte afectada o le pone un fierro o un clavo. Pero si a este paciente lo trata una huesera o un huesero, lo cura. ¿Cuál es la explicación de esta situación? Con los alimentos químicos, enlatados, embolsados, embotellados, ¿dañan o no dañan la salud?
¿Son las sustancias que dañan o qué hace dañino a la salud o de plano no son dañinos estos productos alimenticios? ¿Cuál es la explicación científica si las medicinas químicas curan una enfermedad pero dañan otras partes del organismo? ¿Se puede hacer científicamente que la medicina química no dañe y solo te cure la parte afectada? Científicamente se tiene comprobado cuál de todas las herbicidas químicas dañan más y cuáles dañan menos. ¿Cómo tener el conocimiento científico para saber y mejorar la producción? ¿Qué sustancias orgánicas se necesitan? ¿Cuál es la explicación científica de por qué existe el nerviosismo, el miedo y el valor? ¿Por qué hay nube negra y nube blanca? ¿Tiene alguna explicación científica que cuando soñamos algo, luego llega a cumplirse en lo real? ¿Existe o hay una explicación científica a través del estudio científico sobre la telepatía? ¿Qué explicación científica hay sobre la relación del movimiento de la luna para la siembra de semillas, árboles frutales? También en la tumba, de tumbar de un árbol para construcción y para que no se pique, al igual en el corte de la palma para el techo de la casa, ¿qué relación tiene la luna con los movimientos de la tierra y qué explicación científica hay? Trato de aclarar. La palma que servirá para techar y la madera que será horcón y travesaño en las champas debe cortarse cuando hay luna llena, luna maciza, decimos nosotros. Si cortas cuando no es luna llena, la palma y la madera se llenan de gorgojo, se pudren, no sirve. ¿Cuál es la explicación científica? ¿Cuál es la explicación científica de que calculan el tiempo de la construcción de las ruinas? ¿Cuál es la explicación científica acerca de los relámpagos, los truenos, etcétera? ¿De qué se compusieron o cómo están formados? ¿De qué sustancias? Los recursos minerales que están dentro de la tierra, como el oro, la plata, el petróleo. ¿Qué explicación científica hay cuando algunos animales como el gallo, el zaraguato o la chachalaca cantan y anuncian unos fenómenos o cambios en la madre naturaleza? ¿Qué explicación científica hay cuando algunas personas al dormir roncan y cuál es la cura? Yo le dije a la compañera, dale un zape mientras contestan, pues. ¿Cómo está estudiado científicamente que los alimentos enlatados, embotellados durante su tiempo de caducidad marcada, no sufre algún cambio que daña la salud de las personas? Ese está bueno porque dice, ¿cómo sabe, pues, por ejemplo, el elote en lata? ¿Cómo sabe el elote? Todavía no me puedo echar a perder porque no es fecha de caducidad. Han hecho estudios científicos de cómo nuestros antepasados estudiaban el movimiento de los astros. ¿Cuál es la explicación científica del por qué se dan los terremotos? ¿Cuál es la explicación científica de la formación de los volcanes y de qué sustancia están formados? Científicamente, ¿cuál es la explicación del por qué surge el viento? ¿Cómo se forman los tornados y los huracanes y los ciclones y qué son? ¿Cuál es la explicación científica de que cuando hay enfermedad, o sea, peste de los animales de corral, se mueren las gallinas, pero a los patos no les pasa nada? ¿Por qué pasa esto? O cuando las gallinas están juntos con los borregos y conejos, no le pasa nada a las gallinas. ¿Cuál es la explicación científica? Y si la peste viene muy fuerte, aunque tengan las vacunas o haya la medicina, al igual que en ganados, aún así se enferman y mueren todas las gallinas. ¿Cuál es la explicación científica? ¿Cuál es la explicación científica de que hay algunos animales que ven muy bien en la oscuridad y otros no? ¿Y por qué las personas solo podemos ver de día o con luz? Cuando nace un bebé y solo su corazón palpita, está vivo pero el cuerpo está verduzco, muerto, está inmóvil, entonces la partera en un recipiente con agua hirviendo coloca la placenta del bebé sin cortar el cordón umbilical y el bebé se empieza a recuperar
mientras la placenta se desintegra en el agua hirviendo. También, si se quema la placenta hasta quedarse completamente asada, el bebé se recupera. ¿Cuál es la explicación científica? ¿Cuál es la explicación científica cuando las personas se enferman y se ponen como locos y esta enfermedad se desarrolla a los 12, a los 20 o a los 30 años? El agua salada y azufrada que hay en algunos arroyos o manantiales, científicamente, ¿qué utilidad tiene para la humanidad? Científicamente, ¿es necesario vacunarse y por qué? ¿O hay medios o formas para sustituir las vacunas por otras cosas? Por ejemplo, las enfermedades de tosferina, sarampión, viruela, tétanos. ¿Cómo se explica científicamente cómo se forma el arco iris? ¿Por qué se dice que tiene 7 colores y cuál es la función que tiene? ¿Cómo se define cuando hay embarazo que son gemelos, trillizos, etcétera? ¿Cuál es la causa y por qué sucede esto? ¿Y por qué a la hora de la fecundación sale que es niño o niña? ¿Cuál es la explicación científica? Nosotros sabemos que las abejas hacen una labor importante en la polinización de las plantas y las flores para la fecundación y reproducción. Entonces, ¿qué pasa en los invernaderos que sí brotan las flores pero no hay polinización? ¿Cómo se explica científicamente? Se explica científicamente si es verdad que los teléfonos y los celulares hacen daño al usar por las radiaciones de ondas. ¿Cuál es la potencia mínima y máxima y cuál es su rango de frecuencia? Una repetidora de señales de celulares, ¿qué potencia mínima o máxima transmiten? ¿Hacen daño o no hacen daño? Las emisoras de onda corta, la amplitud modulada, la frecuencia modulada y la TV, ¿hacen daño por las radiaciones de las ondas? Los microondas para los enlaces de emisoras de frecuencia modulada y las microondas domésticas, ¿cuál es su rango de frecuencia? ¿Sus radiaciones provocan daño o no? Se explica científicamente cuál es la velocidad de la luz del sol y qué diferencia hay con la luz artificial. Científicamente, ¿qué métodos o fórmulas se aplican para medir distancias en longitud y altitud? Científicamente, ¿a qué altura lo mínimo y lo máximo vuela un avión a diferencia de un helicóptero? Científicamente, ¿qué métodos se usan para calcular el diámetro de un balón, embudo y convertirlo en cuadrado? Ay, cabrón, ese no. Bueno, así lo pasaron, pues. Científicamente, ¿cuál es el diámetro, el volumen y el peso del globo terráqueo? Científicamente, ¿existe un fin de los números enteros o decimales? O sea, si son finitos, están preguntando. Científicamente, ¿en qué consiste la ciencia más exacta que es la matemática? ¿Desde cuándo y dónde nació la matemática y quién la descubrió? Científicamente, ¿la transformación del hombre vino del mono? Científicamente, ¿qué sustancias contiene el trago, o sea, el vino, y el alcohol y qué efectos causa al ser humano? Científicamente está estudiado que las sustancias que contienen anabólicos, salbuterol y crembuterol, y los implantes que se usan para el engorda de ganados, pollos, puercos, no dañan a la salud humana. Científicamente está estudiado si los métodos de planificación, por ejemplo las hormonas, hacen daño a la salud de las mujeres. Está estudiado científicamente por qué las radioterapias y quimioterapias curan algunas partes del cuerpo dañado pero provocan otros daños. Científicamente está estudiado qué daños trae el cruce a través de polinización de las semillas transgénicas y mejoradas con las semillas nativas, qué daños causa al medio ambiente. La ciencia ha descubierto cómo proteger a las semillas nativas y el medio ambiente por la contaminación de las nuevas semillas mejoradas y transgénicas. Científicamente está comprobado que el flúor en gel, pastas dentales, fluoración del agua, influye en lograr un esmalte resistente al ataque de caries. Pero hay un artículo que se titula Las mentiras del flúor, que dice que es causa de índices más altos de cáncer, caries, fluorosis dental, osteoporosis y otros problemas de salud. ¿Cuál es la verdad?
Si una pareja tiene dos tipos de sangre diferente, ¿hay algún problema o consecuencia en las personas? ¿Por qué se produce la preeclampsia y eclampsia? ¿Cómo se puede prevenir para que no le dé a la mujer embarazada? La enfermedad de Chagas, que es producida por la chinche americana. Las investigaciones científicas se habían suspendido desde 1989 por no considerarlo como un negocio, porque solo existe en las comunidades pobres esa enfermedad. ¿Se continuaron las investigaciones y ya hay medicamento para combatirla? Científicamente se puede explicar qué contienen los rayos del sol de la mañana y de la tarde, que hace que ayude al cuerpo de un bebé prematuro para su desarrollo, y comparando con la incubadora, ¿qué hace o qué contiene la incubadora? Se puede explicar científicamente por qué la deficiencia del lenguaje técnico de las diferentes ciencias impide la formulación de conceptos precisos sobre objetos fundamentales para el bien de la tierra o de la humanidad. O sea, ahí les están diciendo que no saben hablar, ahí lo vean, pues. Científicamente está estudiado que los jabones, detergentes y aromatizantes no dañan la salud y a la naturaleza. ¿Qué sustancias contienen? ¿Habrá una explicación científica por qué cuando una persona se asusta, se pone pálido, se le cae el cabello, duerme mucho o se desestabiliza alguna función de su cuerpo? ¿Habrá una explicación científica sobre el desgaste de los polos? Dicen que es el calentamiento global, otros dicen que es cíclico. ¿Cuál es la verdad? Científicamente está demostrado que se hacen trasplantes de órganos. ¿Por qué de huesos no? Con los estudios del genoma humano, ¿qué enfermedades pueden ser prevenidas y curables y cuáles son las consecuencias si las hay? Dicen que al utilizar las computadoras, celulares, tabletas y otros, al entrar a internet, automáticamente rastrean los archivos que tenemos. ¿Científicamente es cierto o no? Y si es cierto, ¿en qué forma podemos evitar que pase esto? El desarrollo de la mente de los niños es diferente al de los adultos. ¿Cómo se explica científicamente ese cambio y qué podemos hacer para mantener y mejorar el buen funcionamiento del cerebro? Las enfermedades específicas de la mujer, como los tumores o cánceres cervicouterinos, el cáncer de mama, los quistes en los ovarios, el mioma, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo prevenir o curar? ¿Qué sustancias tóxicas tienen las toallas sanitarias femeninas, los pañales desechables, los vendajes, etcétera? ¿Y en qué afecta la salud de la mujer y a los niños? Científicamente se puede comprobar que existen cosas sobrenaturales en las personas o en algunas personas. ¿Por qué en estos tiempos se ha acelerado o aumentado el número de niños que nacen con deformación física? ¿Cómo se explica científicamente? Científicamente está demostrado que ya se puede clonar a las personas y a los animales. Los lentes de aumento utilizados para ver mejor cuando la vista se daña por diferentes causas. Científicamente está estudiado si causa algún daño al cerebro de las personas que utilizan. Con los grandes avances científicos y tecnológicos, ¿hay alguna consecuencia que pueda sufrir la inteligencia de los seres humanos? ¿Cuál es la explicación científica de que nos ponemos viejas y viejos? ¿Cuál es su explicación científica de que hay cerebros que son rápidos en captar, otros menos, otros muy lentos y otros nada? Esto duda la crítica, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo nos aconsejan si es posible que nosotros podemos aprender a manejar equipos y aparatos de laboratorio para mejorar la tierra y elaborar medicinas? Bueno, esas son algunas de las preguntas fáciles. Ahora algunas de las que tal vez les puedan presentar alguna dificultad. Científicamente han estudiado que todos sus trabajos como científicos que son, algún día benefician al pueblo.
¿Qué dicen ustedes de lo que han inventado o creado con la ciencia, que se hicieron para tener más conocimiento y para el bien del pueblo, pero resulta que alguien lo desvía o lo utiliza para otro fin? Por ejemplo, las bombas atómicas o todos los residuos que contaminan tanto a la madre naturaleza. Científicamente han estudiado si es posible hacer construcciones sin dañar a la madre naturaleza, así como hicieron nuestros antepasados. Científicamente, la madre tierra tiene órganos y defensas como los seres humanos, porque el ser humano, si tiene un parásito que le hace daño, tiene sus defensas para eliminar ese mal. ¿No será que la tierra tiene el parásito del capitalismo y se defiende de ese mal? ¿Cuál es la explicación científica que hace que la misma madre naturaleza tenga reacciones fuertes o que ha sufrido cambios? Por ejemplo, el mar que va comiendo más y más a la tierra. ¿Por qué los científicos inventan cosas que saben que dañan? ¿O es que se inventan y no se sabe si dañan o no? ¿Está científicamente estudiado eso de que dicen que está rota la capa de ozono? Y dicen que por ese daño hay muchas plagas. Entonces, ¿cómo se cura? ¿Qué o quién lo dañó o lo está dañando? Y si se ha hecho un estudio científico, si es posible repararlo o definitivamente es un daño irreparable. Sabiendo que el mundo está en un proceso de deshumanización como científicos, ¿qué análisis o estudios científicos han hecho o están haciendo para el futuro de la humanidad? ¿Tienen estudiado científicamente si tienen en su control esa ciencia científica que tienen? ¿Hay demostración científica que las enfermedades de animales son artificiales o naturales? ¿Hay estudio científico que una vez que se acabó los recursos naturales como el oro, la plata, el petróleo, el uranio, la varita, etcétera, qué va a pasar? ¿Hay estudio científico que cuando se acaba todo hay otra forma de cómo sustituirlo? ¿En cuánto tiempo se recupera, si es que se recupera o no? Científicamente nos pueden decir si ocasiona daños o no a la madre naturaleza el extraer cada una de estas riquezas. Hermanas y hermanos científicas y científicos, en sus trabajos, estudios científicos, cuando hacen sus experimentos, etcétera, como científicos que son, se comparten sus conocimientos, crean, experimentan en equipo o en colectivo, o cada quien en lo individual, que es como competencia. Entonces, ¿es posible compartir en equipo, dar cursos o talleres, impartir capacitación a otras personas? Todos los conocimientos naturales de los pueblos originarios, ¿es justo que otro lo patente? Científicamente han estudiado que si ustedes como científicos no existieran, tal vez no existirían los ricos. Eso calienta, ¿eh? Yo pues soy alquimista. ¿Científicamente hay estudios de que se puede vivir sin el capitalismo? ¿Cuál es la explicación científica o no científica de por qué se inventó el dinero? ¿Qué explicación científica hay y qué seguridad hay que un día van a sustituir las máquinas a la humanidad, o sea, las personas? ¿Qué explicación científica tiene que las especialidades médicas no pueden atender un parto normal y cuando el bebé está en posición fuera de lo normal, hacen una cesárea? En cambio, las parteras tradicionales lo acomodan en la posición para un parto normal. Al igual, cuando el bebé va enredado con el cordón umbilical en el cuello, el médico hace una cesárea. En cambio, la partera lo acomoda y hace el parto normal. ¿Verdad? Bueno. Científicamente, ¿por qué y para qué se crearon los bancos? ¿Cuál es la función científica de un banco? ¿Y cuáles son sus secretos?
Científicamente, ¿hay o habrá una explicación por qué los países pobres no pueden pagar la deuda externa o hay una explicación para que no paguen dicha deuda? Científicamente, ¿pueden explicarnos los principios del neoliberalismo? ¿Cuáles son los principios éticos de la ciencia? ¿Con la ciencia matemática se puede detener el exterminio de la madre tierra? Y si no, ¿quién puede? Científicamente, ¿por qué hay unos cuantos ricos y millones de pobres? ¿Hay estudio científico qué y cómo están destruyendo a nuestra madre naturaleza con formas que no conocemos o no vemos? ¿Cuál es la explicación científica por qué los grandes empresarios quieren ser los dueños del mundo destruyendo la humanidad y la madre naturaleza? Sabiendo que la petroquímica fabrica la mayoría de los productos que usamos y que son tóxicos, ¿por qué se siguen fabricando? Como científicos crearon algo que no destruye, que no daña, y ya sabiendo que otro lo usa como mercancía y ahora se sabe que sí daña, ¿qué piensan ahora como científicos? ¿Cómo piensan seguir y con quién seguir? ¿Hay estudios científicos que nosotros los pueblos originarios destruimos a la madre tierra? ¿O hay estudios científicos que son otros los que están destruyendo a la humanidad y a la madre tierra? ¿O quién es que le está haciendo el daño? ¿Ven ustedes necesario y urgente unir la ciencia con los esfuerzos y conocimientos organizados de los pueblos originarios en resistencia y rebeldía por la defensa de la vida, de la salud y de la madre tierra? De acuerdo a sus experiencias como científicos, ¿cuál es la mejor forma de enseñar las ciencias a los niños, niñas, jóvenes y jóvenes de las escuelas autónomas y a los pueblos para preparar a las futuras generaciones? Y si estarían dispuestos a compartir colectivamente sus conocimientos. Científicamente, ya está comprobada que la energía solar puede mover máquinas, carros para sustituir a los hidrocarburos, y de ser así, ¿por qué no lo han sustituido todavía? Científicamente, ¿se puede predecir cuánto tiempo de vida le queda al planeta Tierra? ¿Y se puede predecir cuánto tiempo de vida le queda al capitalismo? ¿Existe alguna explicación científica de por qué existen ciertos valores de dinero? Por ejemplo, el dólar, el euro, a diferencia del peso. ¿Y en qué consisten los límites de producción del dinero de cada país? Ustedes han estudiado científicamente si no es una pena donde hacen guerra los capitalistas que hasta los animales matan sin conocer por qué. ¿Y qué piensan ustedes al respecto de esos daños? ¿Qué piensan como científicos de que la ciencia es utilizada y controlada por los militares para la construcción de armas sofisticadas y qué se puede hacer para detener la carrera armamentista? ¿Es cierto que existen las ciencias ocultas y en qué se basan? Ese yo me quedé pensando, ciencias ocultas pues que no se entiende, pues la matemática, la química, la biología, la física. Cualquier estudiante de preparatoria les va a decir que son ciencias ocultas. Sigo, esta está buena. ¿Hay una explicación científica de las conductas humanas? Por ejemplo, ¿hay una explicación científica de la conducta de los pinches capitalistas? ¿De por qué son tan malditos y no tienen llenadero? ¿Es que tienen algo mal en su cabeza, o sea, en su cerebro? ¿O por qué es que mientras más asesinan y destruyen, más contentos están? Científicamente nos pueden explicar por qué el capitalismo prepara ciertas crisis cada tanto tiempo para reactivar su economía. Con todos los daños que los capitalistas provocan al pueblo con el mal uso de la ciencia, científicamente se puede crear una ciencia verdaderamente humana para no caer en una ciencia inhumana. Y si se puede crear verdaderamente humana, ¿quién lo puede crear? Nosotros, en nuestra lucha de liberación, vemos y sentimos la realidad que provoca la hidra capitalista y algo debemos hacer.
Por eso estamos creando una nueva sociedad y un mundo nuevo para salvar la naturaleza por el bien de la humanidad, donde no haya injusticia, desigualdad, explotación y miseria. Para esto se necesita la unidad de los pueblos originarios, de todos los explotados, los artistas y ustedes como científicos, porque los inventos y descubrimientos de ustedes son muy importantes para el desarrollo de la humanidad. ¿Qué piensan y qué dicen al respecto? Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras científicos, a ustedes que son diferentes en conocimiento, pero que tenemos algo en común junto con otros sectores, porque el capitalismo igual nos explota y malusa nuestros conocimientos. ¿Qué piensan si vamos a permitir que siga la explotación o hay otra forma para vivir con justicia y libertad? ¿Habrá manera de trabajar con unidad y colectivamente defender la vida y la humanidad? Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras científicos, la explotación y el maltrato del ser humano y de la naturaleza ha provocado mucho sufrimiento y muerte. Quisiéramos que los explotadores y alguien que no sufre como nosotros sufrimos y morimos se ponga en nuestro lugar. Esto nos provocó a pensar que algo se tiene que hacer y quiénes son necesarios. Concluimos pensando que artistas, científicos y pueblos originarios con los que son de abajo, juntemos nuestra sabiduría y empezar a construir un mundo nuevo donde los que vivamos bien. La pregunta es, ¿estarían ustedes de acuerdo a ser parte de la construcción de un mundo nuevo junto con nosotros y nosotras? Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras científicos, nosotros como zapatistas, pensamos que la ciencia en sí es una serie de conocimientos que podría ayudarnos a desarrollar un sistema más humano, donde nuestros sueños de unidad y conservación de la madre tierra y los seres vivos sean posibles. Al mismo tiempo destruiríamos más pronto al monstruo capitalista. Entonces, la pregunta, sus sueños, sus conocimientos, su ciencia, ¿caben en el mundo de la opresión, en el despojo, en el horror, el miedo y el exterminio de la vida? ¿Caben ahí sus sueños? ¿Creen ustedes que la ciencia se puede humanizar colectivamente con los pueblos del campo y de la ciudad? Hermanos y hermanos, compañeros y compañeras científicas, ¿qué piensan de las mujeres que están siendo explotadas, manipuladas, marginadas, asesinadas, torturadas, secuestradas, discriminación de colores, y nos utilizan como objetos para promocionar sus mercancías del capitalista, nos usan como publicidad de propagandas y traspaso de drogas, nos usan para obtener satisfacciones de relaciones sexuales, nos prostituyen para obtener ventas de artículos para tener ganancias? Porque vemos con dolor la violencia y la muerte que día a día enfrentan miles de mujeres en el mundo y no solo sentimos dolor, sino rabia y coraje. Por ejemplo, nosotras como mujeres zapatistas estamos ejerciendo nuestro derecho y libertad de participar en nuestro gobierno autónomo, de mandar obedeciendo. Vimos que es un espacio para nosotras, para la construcción de una sociedad nueva. ¿Qué piensan ustedes como científicas para poder ser libres de todos estos sufrimientos y maldades que nos hace el sistema capitalista? ¿Y qué podemos hacer ustedes y nosotras? Ya que si nosotras las mujeres el mundo no vive, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar como mujeres para ser libres? ¿Es ahora o nunca? Nosotras como mujeres zapatistas vemos que es posible organizar, luchar y trabajar, y que ustedes y nosotras nos necesitamos. Ya para terminar esta sección les pongo dos preguntas. La primera la agregó el subcomandante insurgente Moisés y dice así:
¿Cuál es la explicación científica de por qué les entra su sueño a los insurgentes y los insurgentes cuando se da plática política? Aunque dicen que no pueden dormir, nomás se da la plática política y hasta roncan. ¿Hay una explicación científica o es que se hacen patos y patas? La segunda pregunta encontrará su sentido en la próxima sesión, cuando participemos. Dice la pregunta: ¿por qué esa flor es de ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese olor? Espérenme porque la faja me está matando. No voy a publicar lo de la faja, es que no quiero que me vean como un objeto sexual, pues. Ni que me aprecien solo por mi hermoso cuerpo, que soy una persona que tiene ideas, aspiraciones, y pienso que la paz mundial es muy importante. Bueno, como todo alquimista que se precie, siento una mezcla de envidia y admiración por quienes, sin dejar de atender los problemas mundanos de injusticia y esclavitud, hacen ciencias duras, como Albert Einstein aquí presente, y por quienes logran ir más acá del universo abstracto y aplican las ciencias a la búsqueda de la verdad y la justicia, como el detective consultor Sherlock Holmes. Einstein y Holmes, ambos representando el compromiso de su quehacer científico y técnico con la transformación social. Ambos recordándonos que, como ha señalado antes el compañero subcomandante insurgente Moisés, no podemos delegar en otros la tarea que nos corresponde como seres humanos cabales. Porque aunque yo solo sea un alquimista mediocre, ustedes, que han hecho del quehacer científico su motor y destino, coincidirán conmigo y con el plural que aquí se anida y con que ustedes se encuentran, que algo tenemos que hacer. Y que ese algo no tiene nada que ver con la irresponsabilidad de delegar en otros la responsabilidad de hacer algo. Claro, ustedes dirán que hago trampa, que al ponerles enfrente la figura de Albert Einstein y Sherlock Holmes, recurro a un chantaje burdo y caricaturesco para obligarlos a adherirse a una propuesta política que aspira a hegemonizar y homogenizar todo, las ciencias, las artes y la vida. Pudiera ser, pero no. Dejemos de un lado por un momento los chantajes más propios del romance adolescente y la política de arriba que se llena la boca de amor y fraternidad mientras milita en el desprecio, el racismo, la intolerancia y el detrás de mí o contra mí que toda propuesta fascista supone. Noten ustedes que he puesto a los costados de Einstein y de Holmes las figuritas del gato perro, al mismo tiempo mirando a este par y mirándolos a ustedes. El gato perro haciendo las veces del doctor Watson, dispuesto a contar sus hazañas científicas, es decir, humanas. Pero también el gato perro señalando las sombras de James Moriarty y el proyecto Manhattan, advirtiéndoles sobre la presencia ominosa y depredadora de la hidra, el sistema siempre dispuesto a operar su alquimia perversa y convertir el conocimiento para la vida y la creación en conocimiento para la destrucción y la muerte. Así que más que un chantaje, les estoy representando lo que es este encuentro entre su ciencia y conciencia con nosotros zapatistas. Les estoy mostrando que les miramos y que nuestra mirada es también una forma de escucharles y aprenderles. Que nuestra mirada tiene esa mezcla de admiración y envidia por lo que ustedes son, por lo que al menos para nosotras, zapatistas, les hace especiales. Y nuestra mirada no está esperando o desesperando, nuestra mirada les está preguntando, ¿y ustedes qué?
Continuará desde el CIDESI, Unitierra, Chiapas, México, Latinoamérica, Planeta Tierra, Sistema Solar, etcétera. Subgaleano, México, 23 de diciembre del 2016. Gracias.